Le doy la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy, la socióloga Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica. Bienvenida, Elvira, un gusto siempre tenerte por acá. Gracias, Sergio. Para mí también es un gusto compartir siempre estas conversaciones con vos en la mesa redonda. Elvira, entremos en materia. Este informe, te decía el preámbulo que lo leí, me parece muy lacerante en toda la crueldad de esta realidad que nos expones con datos, con información. Bueno, muy al estilo, ¿verdad?, de Elvira Cuadra en estos trabajos de investigación. ¿Cuál es la situación de las mujeres nicaragüenses en este momento a la luz de este estudio que realizaste, Elvira? Bueno, yo quisiera iniciar diciendo de que desde 2018 la situación en general de las mujeres en Nicaragua se ha deteriorado mucho más hacia aunque ya era mala antes de 2018, ¿verdad? Por todo lo que estaba sucediendo y por las diferentes formas de violencia que ya estábamos experimentando las mujeres. En ello han influido tanto la crisis sociopolítica como la pandemia por el COVID-19, pero particularmente la política sanitaria que el régimen de los Ortega Murillo decidió seguir para enfrentar la pandemia y la crisis económica que está viviendo el país en este momento. Entonces, la confluencia de esos tres grandes procesos, de esos tres grandes fenómenos sociales, ha creado un contexto en el que la violencia contra las mujeres se ha reconfigurado, se ha dinamizado y adquiere nuevas características. Entonces, el informe, la investigación, lo que trata es de revelar un poco cuáles son esas nuevas formas de violencia y de explicar un poco también de dónde viene todo eso. Yo quisiera agregar también en esta introducción que esta es una investigación que está comprometida y está comprometida desde mi propia posición personal como investigadora, ¿verdad? Como parte de este proceso y de todo lo que está ocurriendo, pero también una investigación que está comprometida con todas las mujeres que han sido víctimas o que han experimentado violencia directa en este contexto de la crisis, con las madres y mujeres familiares de las personas que han sido asesinadas desde 2018 hasta la fecha, con las mujeres prisioneras políticas, las que han habido, pero las que están ahora actualmente en prisión, con las mujeres familiares de los prisioneros políticos que también están expuestas a esta violencia estatal y con miles de mujeres están o han sido perseguidas simplemente por tener una posición diferente, una posición firme en relación a la situación de Nicaragua. En una parte del estudio mencionas o empezás, ¿verdad?, con un título que dice Mujer perfecta a diablo o diablo. ¿Qué significa esto? Eso significa que eh, en todas las sociedades hay sistemas de creencias, de imágenes, de representaciones que se construyen alrededor de las mujeres y que sirven como la justificación de diferentes formas de violencia. Son ideas, creencias, imágenes que se reproducen dentro de la sociedad y que además son como uno de los sustentos principales de lo que se conoce como el sistema patriarcal
y las estructuras de poder, de dominación que tratan de subordinar a las mujeres. Entonces, en el caso de Nicaragua, en este periodo, y como dije, en la convergencia de estos tres procesos, pues hay algunas imágenes que ya existían antes, ¿verdad? Pero que ahora en este periodo se han reforzado, se están reproduciendo. Allí una de las influencias más importantes es la de la pandemia o ha sido la de la pandemia, particularmente el periodo más crítico que significó adoptar medidas de confinamiento voluntario y que hicieron que las mujeres regresaran a sus casas de habitación a dedicarse o a atender a toda la familia, ¿verdad? Tanto a las personas que estaban sanas, niños, la pareja, si es que tenían pareja, a otros familiares cercanos, pero también a las personas que enfermaron de COVID y pues a los que les tocó atender en toda su enfermedad, ya sea que estuvieran dentro de la casa o que estuvieran en hospitales o centros de salud, etcétera. Y aparte de eso, hacerse cargo de las tareas del hogar, hacerse cargo también de las actividades económicas que desempeñan para asegurar la sobrevivencia de la familia. Elvira, ¿por qué en el estudio se habla de violencia sistémica? Explícanos en qué consiste esta violencia sistémica hacia las mujeres. Se habla de violencia sistémica porque son estos sistemas de creencias que están extendidos en toda la sociedad, a veces son muy sutiles, ¿verdad? Pero existen desde tiempos históricos, no existen solamente para Nicaragua, sino que existen también en todo el resto del mundo y son los que justifican la aceptación social de las diferentes formas de violencia, ¿verdad? Y se transmiten a través de diferentes canales o de diferentes vías. Voy a mencionar, pues, medios de comunicación, por ejemplo, con las imágenes estereotipadas que hay de las mujeres, ¿verdad? Como, bueno, lo que ya se conoce típicamente, mujeres en los anuncios comerciales, por ejemplo, pero también en una serie de ideas que se transmiten dentro de la familia, que se transmiten en el ámbito laboral, por ejemplo, que las mujeres no somos capaces o no tenemos habilidades para desempeñar cierto tipo de actividades económicas, por ejemplo, solo para mencionar un par de casos, ¿verdad? Entonces es sistémico porque está presente en los diferentes ámbitos, desde la familia hasta lo laboral, lo público, lo político, etcétera. De alguna manera es aceptado socialmente. Pero también en parte de este estudio se habla de una violencia institucional. ¿Cómo lo traducimos en palabras de centavos para que la gente entienda cuál es esta violencia institucional que se exacerba indudablemente por los acontecimientos sociopolíticos del 2018, pero que ya estaban latentes, que ya era, como vos decís, sistémico en contra de la mujer? ¿Cómo se manifiesta esta violencia institucional en contra de las mujeres? Bueno, la violencia institucional la definimos como aquellas prácticas y estructuras institucionales que niegan a las mujeres y que no protegen a las mujeres mujeres. Fundamentalmente eso, ¿verdad? En el caso de Nicaragua, el principal de este tipo de situaciones es el Estado. Efectivamente, eh, efectivamente hay
una serie de retrocesos institucionales en Nicaragua desde antes de 2018 que ya colocaban a las mujeres en una situación de desprotección. Las instituciones no cumplían con su papel, ¿verdad? De proteger y hacer cumplir los derechos de las mujeres. Se aprobó la ley 779 de prevención de la violencia contra las mujeres y rápidamente fue reformada de tal manera que ya no tenía la amplitud, el alcance que tenía la ley cuando fue orientada. Pero además habían decisiones internacionales como por ejemplo el tema del cierre de las comisarías, de la aparición de los albergues que estaban manejados, administrados por una serie de organizaciones no gubernamentales, organizaciones de mujeres principalmente, y otros mecanismos institucionales que se han dado todavía en este periodo, porque hay una voluntad del Estado de descentralizarse de ese tipo de situaciones. Entonces, por eso se reabrieron las comisarías de la mujer, pero con un enfoque de trabajo completamente diferente, donde a las mujeres que llegan, las obligan primero a un proceso de mediación con sus agresores, lo cual significa una continuidad de ese ciclo de violencia a la que han estado expuestas. Eso sin mencionar, por ejemplo, que hay todo un curso de odio desde las estructuras. Particularmente si se trata de mujeres participando políticamente. Y además, el otro elemento que está allí es la enorme brecha, la enorme del Estado cuando se trata de administrar justicia en favor de las mujeres, porque los tribunales de justicia están muy influidos tanto por como por razones económicas, y generalmente ahí no encuentran justicia para su situación de violencia. Hay un gráfico que tal vez me voy a adelantar un poco, pero quiero que nos expliques ese gráfico sobre esas leyes, ese conjunto de leyes que se han venido aplicando. Esto tiene que ver con el daño a la violencia política contra las mujeres, ejemplificada en las leyes, pero también me queda una pregunta: ¿cuáles son las dinámicas de la violencia directa contra las mujeres? No sé si primero abordamos la de la violencia directa contra las mujeres, ¿verdad? Que es esta que había venido diciéndonos hasta hace un momentito, ¿verdad? Pero que están referidas fundamentalmente a los femicidios. Vamos a comenzar comentando el gráfico de violencia directa, porque es relación cercana. Entonces, el gráfico lo que muestra es un poco el contexto de represión y de violencia estatal que se ha experimentado desde finales de 2020 hasta lo que va del 2022. Entonces, lo que podemos observar es que en los primeros momentos, de octubre de 2022 hasta mayo de 2021, vimos la aprobación de un conjunto de leyes que crea que legaliza de violencia estatal. Después de eso, a partir de allí, vemos también cómo efectivamente se incrementa, se produce una escalada
donde hay el encarcelamiento de una gran cantidad de personas, líderes políticos, incluidas mujeres, periodistas, defensoras de derechos humanos, etcétera, ¿verdad? Y eso se extiende todo el año hasta noviembre, cuando hay un proceso de elecciones y una enorme acción electoral. Y luego se producen unas masivas relaciones de personerías jurídicas de ONGs y universidades. Eso está todavía en curso. Hay juicios arbitrarios y condenas a las personas prisioneras políticas. La tortura y los malos tratos se extienden también a los familiares de las personas prisioneras políticas, y luego viene otro paquete de aprobación de leyes que de alguna manera refuerzan, ¿verdad?, esos actos de violencia estatal. Entonces, lo que muestra esto es que hay un continuo de violencia estatal, hay un contexto de violencia alta que es ejercida directamente por el Estado en contra de toda la nicaragüense. Ese es, digamos, en resumen, la explicación de ese gráfico. Y entonces se conecta con el hecho de la violencia contra las mujeres, porque muchos actos de violencia en nombre del Estado son hombres, y han sido revestidos de una gran impunidad, y eso de una manera ha dinamizado, ha incrementado, pero además ha cambiado la naturaleza de las diferentes formas de violencia en contra de las mujeres. Me refiero a la violencia directa, me refiero al femicidio, me refiero a la violencia sexual, a la violencia psicológica, incluso a la violencia política. Ahora, esta violencia política, ¿cómo se ha manifestado de manera directa en contra de las mujeres, Elvira? Bueno, ha tenido diferentes expresiones a lo largo del tiempo, ¿verdad? Uno de los, una de las expresiones más graves de las 15 mujeres que fueron asesinadas en el contexto eh, y esto incluye niñas y adolescentes, varias niñas y adolescentes. Luego, 342, según estudios que se han realizado, fueron apresadas entre julio de 2018 y mayo de 2022, y actualmente hay 21 prisioneras que están en diferentes centros penales. Y eso además se combina con tortura, la práctica en de las mujeres. Hay patrones similares de violencia política al momento de las detenciones, agresiones físicas, maltrato verbal, desaparición forzada, pues se ha practicado de manera sistemática con el tema de la exposición a los interrogatorios frecuentes, el aislamiento, la mala alimentación, la falta de atención médica, la también esa tortura se ha extendido, y los tratos crueles se han extendido a las familiares de prisioneras políticas desde 2018 a fecha. Ha pasado varios, pero ha ocurrido, se ha mantenido. Y diferentes mujeres de las que han estado detenidas y luego han quedado libres, sus familias, así grupos específicos como periodistas, defensoras de derechos, activistas, por ejemplo, frecuentemente
asedio, hostigamiento, persecuciones, desplazamiento forzado, o pues. Y también es importante resaltar que en ese contexto la violencia en contra de las mujeres también ha sido utilizada como una práctica, como una forma de tortura a lo largo de diferentes momentos desde 2018 hasta la fecha. Eso para hablar, pues, digamos, de las más críticas, más graves. Hay otras que, que no son tanto material, pero que pesan mucho sobre las mujeres, y es toda la carga de incertidumbre, toda la carga de tristeza psicoemocional que está allí, ¿verdad? Y que lo experimentan sobre todo las que están dentro. Permitime ir a mensajes y después quiero que hablemos un poco sobre las conclusiones de este estudio. Y te dejo planteada una pregunta. ¿Qué debemos hacer los hombres en particular, como viendo esta problemática enfocada en la mujer y como sociedad, cuando regresemos? Cuidándome, te cuido a vos. ¿Por qué es importante utilizar la mascarilla? En primer lugar, porque evitamos infectarnos y evitamos infectar a los demás. En segundo lugar, porque estás poniendo una barrera al virus. Y recuerden que tenemos la COVID-19, el virus sincitial respiratorio, el virus de la gripe, el virus de la influenza y otros virus. Evitas además, si tenés mascarilla, tocarte la nariz y la boca, que junto con los ojos son también vía de entrada de estos virus. Y recordá que después de utilizar la mascarilla y antes también hay que lavarse las manos con agua y jabón por más de 40 segundos. Si vas a montarte un bus, vas a estar en lugares cerrados, vas a estar en un lugar con aglomeraciones de personas, es fundamental que utilices la mascarilla. Protegete y protege a los demás, protege a tu familia, protege a tu país. Cuidándome, te cuido a vos. Estamos de regreso, estamos conversando con la socióloga Elvira Cuadra del Centro de Estudios Disciplinarios de Centroamérica con el tema Mujeres nicas expuestas a mayor violencia política. Antes de irnos a la pausa, yo le dejé establecida una pregunta a Elvira. Bueno, en principio, ¿cuáles son las conclusiones del estudio? Y después, ¿qué podemos hacer desde la perspectiva hombre y desde la perspectiva sociedad? Este es un tema recurrente, sin embargo, se ha agudizado y hay que visibilizarlo. Problema que no se visibiliza, problema que se resuelve. Y hay que sentar las bases para resolver este tipo de problemas. Adelante, Elvira, te escuchamos. Sí, gracias, Sergio. Bueno, mira, yo quisiera comenzar mencionando dos cosas antes. Uno, de que todas estas diferentes formas de violencia adquieren características muy, muy, muy específicas cuando se trata de ciertos grupos de mujeres, y no quiero dejarlo también en la generalidad, porque como vos decís, muchas veces se invisibiliza, porque cuando hablamos de la violencia en general,
pues creemos que la violencia es igual para todos, pero no. En el caso de algunos grupos de mujeres, las violencias son muy específicas y particulares. Estoy hablando de las mujeres de las comunidades indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres que pertenecen a la comunidad LGBTIQ, las mujeres exiliadas, ¿verdad? Que no por estar afuera no están padeciendo diferentes formas de violencia, y las mujeres que de alguna manera se han visto forzadas a salir de Nicaragua. Usualmente decimos son migrantes, pero la verdad es que son desplazamientos forzados porque salen por la incertidumbre que hay en el país, por la falta de y por las difíciles condiciones a las que están enfrentadas ellas y su familia dentro de Nicaragua. Entonces es importante resaltar eso, ¿verdad? Que ahí hay violencias específicas que tienen que ver con esos grupos. Lo otro es que en este contexto que se ve tan hostil y que es realmente muy fuerte para las mujeres, han desarrollado también diferentes estrategias para protegerse y prevenir esto. Y tal vez una de las más importantes tiene que ver con las redes de apoyo que se han construido entre las propias mujeres, lo que se conoce dentro digamos, de la teoría del género como la sororidad, ¿verdad? O el feminismo, la sororidad, que tiene que ver con la solidaridad entre mujeres, el apoyarnos, el respaldarnos, pero también con una serie de otras acciones. Y yo creo que en lo que se refiere a la sociedad en general y a los hombres en particular, todo el tema de poder visibilizar esto, tomar conciencia de que estas formas de violencia realmente recaen sobre las mujeres, ¿verdad? Es ya una manera de cambiar y de contribuir. Es muy común, por ejemplo, que a veces cosas muy pequeñas y muy sutiles, como pues la distribución del trabajo doméstico, ¿verdad? Muchas veces con solo eso ya hay un cambio significativo. La otra cosa que a mí me impactó mucho, porque es una realidad, es que un buen grupo de mujeres comentaron que en este contexto tan difícil el resto de la familia muchas veces se deprime, ¿verdad? Y cuando se deprimen acuden a ellas en busca de consuelo, pero no piensan, ¿verdad? Ni toman conciencia de que ellas también están pasando por lo mismo. Entonces ellas sienten que toda esa carga emocional y psicosocial la tienen que sobrellevar sobre sus hombros y que ellas no pueden permitirse la libertad o el derecho de sentirse mal, porque si muestran su emoción o su tristeza, entonces el resto de la familia se derrumba. Entonces tomar conciencia de eso y tener esa consideración, darle a la mujer su propio espacio y el reconocimiento, ¿verdad?, de lo que aporta de su trabajo, creo que ese es uno de los digamos, contribuciones más importantes que se pueden hacer. ¿Cuándo prevés con toda la fortaleza que tiene SETCAM abrir un debate claro y llano sobre esta violencia sistémica, violencia generalizada en contra de las mujeres? ¿Cuándo, por ejemplo, podríamos hablar desde la perspectiva de los hombres, ¿verdad? Y cómo los hombres podemos contribuir a eliminar esa violencia? Yo veo, por ejemplo, ahora mismo un debate que
se ventila en las redes sociales, ¿verdad? Donde se dicen que todas estas situaciones LGBTQ+, ¿verdad? Son de izquierda o son tendencias de izquierda, otros dicen que son diabólicas. Y se ha hablado mucho sobre la política de género, inclusive se aborda desde la perspectiva del uso de los vocablos, del uso del lenguaje inclusivo. Me parece a mí que debe abrirse un debate amplio, ¿verdad? De todos, ¿verdad? Para que veamos las perspectivas. Si no se hace, sencillamente vamos a estar de cuando en cuando presentando más informes sobre esta agudización de una problemática que vive la mujer, pero que no se cuestiona estas posiciones que debemos de tener los hombres frente a este fenómeno. Entonces aquí deben de participar las iglesias, las universidades, aunque tengamos estas condiciones de exilio, pero me parece que debemos abrirnos al debate para cultivar en nuestras audiencias pues unas nuevas perspectivas, no solamente presentar los niveles, ¿verdad?, que nos indican la violencia que se profundiza en las mujeres. No sé si estás de acuerdo conmigo. Bueno, el debate está planteado, pero efectivamente que en el contexto de Nicaragua es pertinente y oportuno abrirlo nuevamente, porque también resulta que en el plano político las mujeres pues han estado activas desde antes de 2018. El movimiento de mujeres ha sido uno de los movimientos históricos más beligerantes de Nicaragua y muchas veces no se reconoce esa participación de las mujeres, no se reconoce el liderazgo de las mujeres y no se reconoce lo que estamos aportando para el cambio político y la construcción de la democracia en Nicaragua. Entonces, el debate puede contribuir efectivamente a poner esto sobre la mesa, ¿verdad? Allí los medios de comunicación realmente tienen un papel de primer orden, sobre todo porque contribuyen significativamente a cambiar, como te decía al inicio, esas imágenes estereotipadas que hay sobre las mujeres, pueden contribuir a cambiar también esos roles tradicionales de género, de que las mujeres solo son para la casa, etcétera, ¿verdad? Entonces realmente es un esfuerzo que se puede hacer de manera conjunta entre quienes hacemos investigación, análisis, etcétera, y comunicación, por ejemplo. Muy bien, vamos a hacer un esfuerzo desde esta plataforma por plantearnos un debate, ¿verdad?, abierto, llano, claro, que nos dé luces para corregir este problema. Obviamente que ya se ha dicho, ya se han avanzado algunas hipótesis de trabajo, como por ejemplo la educación, un modelo de educación basado en eliminar precisamente esos estereotipos que tiene marcadamente pues un rol hacia la mujer. Bueno, gracias, Elvira. No sé si tenés algún otro elemento que agregar a esto. Yo quiero invitar a nuestros seguidores que por favor visiten la página de SETCAM, donde están los informes y además el boletín Perspectivas, para que ustedes puedan ir documentándose sobre esta problemática amplísima que aborda SETCAM. El SETCAM es el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica. Pongan ustedes ahí www.setcam.org y inmediatamente les va a salir este estudio. Corregime si no lo dije bien, ahí está, ¿verdad? Le anteponen la www o v, dice ahora la Real Academia Española, setcam.org, para que ustedes puedan acceder a esta importante documentación que el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica viene elaborando. Muchas gracias, Elvira. Gracias a vos.